Eh, ¿Qué se ha pretendido a la hora de instruir abogados de oro? Hombre, la idea inicial era, bueno, pues poner de manifiesto una idea una vieja idea, que yo creo que la gente la puede tener más o menos clara, que se ha puesto de manifiesto en estos años, que es que hay un grupo de abogados, un puñado de abogados, cuyo poder trasciende prácticamente el de los partidos políticos, y que yo entiendo que son los verdaderos cerebros del poder que han funcionado en España en estos últimos años. Yo pienso que precisamente, ya sea con UCD, ya sea con el PP o ya sea con el PSOE, estos abogados han sido los que han diseñado las grandes operaciones financieras y los que han asesorado a los distintos gobiernos, convirtiéndose precisamente en los grandes gestores y los grandes ejecutivos del poder en España, ¿no? Eso Claro, es Tijeras, lo que ocurre es que en muchísimas ocasiones se entra de lleno casi en el mundo del delito por parte de alguno de estos abogados, ¿no? Es Hombre, decir, desde luego el ejemplo lo tenemos cercano. Podemos hablar de los abogados de Javier de la Rosa, claro, claro. Piqué o el propio Estevil, que después ha llegado a ser magistrado. Es decir, ahora están pues todos visitando los tribunales y las cárceles en algunos de los casos. Más de un abogado se ha sentado en el banquillo de los acusados. Y, hombre, eso no quiere decir que sea la tónica general de todos los abogados. Hay abogados excelentes, con preocupaciones morales importantes, que hay que tener en cuenta, ¿no? De todos modos, a los que nosotros nos referimos en el libro, pues prácticamente, bueno, pues es un puñado, como decía antes, que se refiere precisamente a los grandes gestores de los grandes negocios que han tenido lugar en la democracia, fundamentalmente. Pero en un estado de ética lo que se entiende en un abogado es la defensa de su cliente, desde una posición defensiva, serena, etcétera, etcétera, y el cobro de una minuta justificada y de carácter razonable. Aquí nos encontramos con que se mueven cifras millonarias y quedando nombres y apellidos, por ejemplo, Manuel Cobo del Rosal, catedrático de Derecho Penal, pero un señor que se reúne con Roldán en el Hotel Crillon, que media ante el Ministerio del Interior, que es abogado de uno de los grandes personajes de todo el pastel de lo que ha ocurrido aquí, que es el agente Paesa. Matías Cortés, que nada más y nada menos que se sienta a comer en la mesa con un caníbal, con, como casa previo al consumo de una serie de pastillas, por si el otro le quiere envenenar, ¿no? Sí, no, de hecho, bueno, el caso de Matías Cortés, por ejemplo, es sintomático, es claro, ¿no? Fue abogado de Mateo, fue abogado de Botín, fue abogado de Conde y de la Rosa, fue abogado de los Alberto, es abogado de las Coplovis, es consejero del Grupo Prisa y consejero también y abogado de Polanco, es el representante en España de la JP Morgan, es decir, luego el cúmulo de intereses que alberga de pronto un despacho como este es importantísimo. Ahí reside precisamente su poder y la importancia para cualquier cliente de poder contratarlo, ¿no? Yo creo que desde luego ese es un gran capital que tienen los bufetes. En Abogados de Oro, por ejemplo, se nos habla del nacimiento de un pequeño despacho, tanto es así que se instala en un pequeño cubículo llamado El Palomar. Estamos hablando de un estudio de 32 metros cuadrados que es el bufete de Rafael Escudero, que fue en su día consejero de la Junta de Andalucía y que con el paso del tiempo, sí, presidente, con el paso del tiempo se convierte pues en un hombre que está en todas las grandes transacciones que rodean al tráfico de influencias, ¿no? Sí, bueno, hombre, de hecho, Escudero prácticamente levantó su despacho en los primeros años con el respaldo y con el apoyo de las grandes multinacionales alemanas que tenían la confianza del PSOE en aquel momento. Es decir, él, aunque internamente tenía sus problemas con Felipe González y aparentemente sufría algún enfrentamiento, desde luego el apoyo de las grandes multinacionales, como la propia Siemens u otras, en España y en América Latina, pues lo convirtieron en uno de los principales abogados de entrada, por ejemplo, para estos capitales europeos en países como, no sé, pues, Nicaragua o México u otros, ¿no? Ramón Tijeras, el libro El dinero del poder tuvo una gran repercusión. En alguna ocasión hablé con algún mandatario de la América española y conocían perfectamente el libro y todo lo que se contaba ahí. Sí, de hecho se pusieron en marcha algunas investigaciones parlamentarias en Perú y en otros países. Pero, sin embargo, en lo que compete a España, el libro no conoció más ediciones, es decir, hay gente que en este momento lo está buscando. Y luego, por ejemplo, algunos de los grandes denunciados, por ejemplo, ahí se denuncia perfectamente una de las más importantes corrupciones, que es la venta de los laboratorios Abelló a la multinacional Montedison a partir de gestiones de Alfonso Guerra, personaje de la corrupción,
Juan Abelló, Mario Conde y tal, y sin embargo eso no acaba en la Fiscalía Anticorrupción ni hay ningún tipo de acción judicial, ¿no? Bueno, no es de todo así. El libro se editó en el año 91, salió por estas fechas en el año 91, y ya ese año se convirtió en el libro más vendido de no ficción en España. Es decir, se vendieron más de 100.000 ejemplares. Luego fue un rotundo éxito desde el punto de vista editorial, aunque para nosotros fue una sorpresa, para Pepe Díaz Herrera, mi compañero, y yo. De hecho, el libro en la actualidad pues, está aportado como prueba en multitud de sumarios. Es decir, el caso Filesa, por ejemplo, bueno, pues el libro está aportado ahí porque el primer lugar donde se cuentan las andanzas de Aida Álvarez y del grupo de empresas que se puso en marcha alrededor de Luis Carlos Croisier, etcétera, y del Partido Socialista, bueno, pues el primer sitio donde se cuenta, antes que los periódicos, es en ese libro. Y como esa, otras muchas tramas. De modo que a mí me consta que el libro figura como prueba aportada por distintos abogados, ya sea de los partidos políticos o por alguna iniciativa particular, en distintos casos y sumarios de corrupción de los que se han conocido en estos años en España. Raúl Tijeras, ¿qué repercusión ha tenido hasta el momento? Estamos hablando ya de algunos días desde la presentación pública de este libro de Abogados de Oro. Bueno, vamos ya por... ¿Cómo han reaccionado, por ejemplo, los interceptos? Hombre, si por interceptos se pueden los que han comprado el libro en principio, yo supongo que ha sido la gran mayoría de los abogados, el libro prácticamente en Madrid se agotó a la semana de salir, prácticamente, ¿no? De hecho ha estado como un par de semanas desabastecido, pues, cadenas importantes como la de Crisol o Dix, ¿no? Es decir, y se ha repuesto ahora, yo creo que está el cuarto en ventas y de hecho ha tenido, yo creo que una buena acogida. Por lo que a mí me llega de distintos sectores, de distintos bufetes de abogados, yo creo que el libro ha sido acogido con respeto, no he escuchado exclamaciones despectivas hacia él, por lo tanto yo creo que es respetuoso respecto al contenido. Y hombre, sí, lógicamente hay un interés por parte de todos los abogados por conocer las cuitas de sus compañeros y desde luego muchos se sorprenden a la hora de ver en qué follones se han metido varios de sus contrincantes, ¿no? De esos abogados de oro, ¿quiénes serían aquellos que están siempre en el límite de la raya peligrosa, con la luz roja encendida? Bueno, ahí habría que hacer un comentario, es decir, aquí en España se está siguiendo un poco el modelo americano del lobby, es decir, del grupo de presión, que bueno, se puede entender, mucha gente puede comentar que pueden estar a caballo entre el tráfico de influencias y casi el delito penal en algunos casos, pero yo entiendo que lo que ocurre es que no está regulado el lobby o lo que es la actividad del lobby en España y por lo tanto ese tipo de actividades se pueden entender como delictivas o aparentemente relacionadas con el tráfico de influencias. Hay que entender que estos abogados hacen gestiones pues con ministros, con directores generales, con la administración en general para sus clientes, consiguiendo negocios, influyendo en los parlamentarios, en los congresistas. Es decir, es una labor muy cercana a las áreas de poder de los gobiernos y por lo tanto se puede decir que esos tráficos de influencias desde luego utilizan toda la que tienen, toda la influencia y el poder que tienen, incluso la influencia que obtuvieron y el poder que obtuvieron en antiguos cargos políticos, porque la gran mayoría de los grandes bufetes están liderados por antiguos políticos. Vamos a hablar de Garrigues, vamos a hablar de Óscar Alfara, que es socio incluso de Jean Piqué, el abogado de la Rosa, José Pedro Pérez Llorca, García Noveros. Todos estos abogados tienen un pasado político importante que efectivamente han utilizado posteriormente. El problema es que eso no está regulado como tal delito o como tal pena de tráfico de influencias. De modo que yo creo que se puede hablar de que sí, de que sortean la ley de alguna manera o por lo menos un poco la frontera de lo que se puede... Es decir, ahí tendríamos que dar algunos nombres, por ejemplo, Matías Cortés, Manuel Cobo del Rosal, Jesús Santaella, etcétera, etcétera. Sí, bueno, desde luego, por ejemplo, Jesús Santaella, pues lógicamente, ahí se cuenta un poco en el libro cómo, por ejemplo, tiene que expedientar el Consejo General de la Abogacía, más o menos controlado por el área del PSOE, porque en el Colegio de Abogados de Madrid prácticamente había resistencias a la hora de, aunque hubiera un enfado muy grande hacia él en torno a sus gestiones junto a Mario Conde, pues tuvo que ser el Consejo General de la Abogacía. ¿Por qué? Pues porque en el Colegio de Abogados de Madrid se sientan los principales abogados de este país. Estampa Brown, Matías, por ejemplo, Martín Ingarro, por ejemplo, ¿no? Que ha sido también abogado de Ibercor, gestionando, pues cantidades del orden de 3.000 millones de pesetas que incluso han originado alguna que otra denuncia en los juzgados. Es decir, ahí prácticamente la mesa de la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid es una mesa que reúne al gran poder, a los representantes de los grandes grupos financieros y políticos de este país. Ramón Tijeras, autor de Abogados de Oro, gracias por estar con nosotros
continuaremos hablando de este libro, Abogados, de oro, que está publicado por Temas de Gracias. Perfecto, buenos días. Un abrazo.